Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Saludo el día de hoy a toda la iglesia y gracias a todos los que se están conectando por los diferentes medios de comunicación. Doy gracias al Señor también por todas las personas que siguen dando sus ofrendas y sus diezmos a través de los diferentes medios acordados, ya sea por la página web, ya sea llamando o depositándolos en el banco. Seguimos y vamos a hacer oración por todos esos diezmadores y por todas esas personas que siguen apoyando el ministerio. Bendiciones para todos. Vamos a orar y a dar comienzo a la palabra que Dios tiene para hoy, para nosotros el día de hoy. Padre amado, damos gracias en este día. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Y, Señor, pongo cada persona que envía los diezmos, las ofrendas en tu presencia, creyendo y sabiendo que tú eres un Dios perdonador, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y un Dios que tiene promesas maravillosas a todos los dadores alegres. Señor, la bendición sea sobre sus vidas, sé protegiendo sus trabajos, sé protegiendo sus vidas, sus bienes y reprendiendo al devorador de cada uno de ellos. Amado Dios, aquellos que todavía no diezman o han olvidado su iglesia, Señor, sé tocando sus corazones, sé tocando sus vidas y moviéndoles, Dios, a ese paso de obediencia. Amado Señor, también oro por todos los que estén en problemas, por todos los que estén en calamidades, en enfermedades, en cosas difíciles de las cuales a veces pensamos que no podemos salir. Los pongo en tu presencia creyendo en un Padre Celestial que tiene cuidado de todos sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora con la palabra que Dios ha dado para el día de hoy. Y el tema que tengo para el día de hoy tiene un título y le he colocado Viviendo bajo presión. Estamos empezando una semana que es lo que llamamos a nivel general en el cristianismo la Semana Mayor, donde se celebra el hecho más importante del cristianismo, donde cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y murió y resucitó para que todos tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Para el cristianismo es una fecha muy importante y trascendental. De hecho, es ese fundamento de nuestra fe. Saber que no tenemos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y que está sentado a la diestra del Dios Padre. El Señor Jesucristo es aquella persona, aquel Dios poderoso, pero también cuando estuvo aquí en la tierra, es aquel que se identifica con nosotros en todo lo que tiene que ver el sufrimiento, el dolor, la angustia, el vivir bajo presión. Porque si alguien vivió bajo presión fue el Señor Jesús, pasando diferentes adversidades, diferentes momentos de críticos en su vida para poder cumplir el gran propósito de ir a la cruz del Calvario. Hay una escena dramática que es la que quiero manejar hoy de una manera muy sencilla, pero ha sido algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay una escena que tuvo que vivir el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, y fue cuando llegó al Monte de los Olivos, al Getsemaní. Vamos a leer esta historia y se encuentra en Lucas 22 desde el versículo 39 al 46 y dice lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es una escena muy hermosa, la recordamos mucho, especialmente en esta temporada, pero hoy quiero hacer énfasis en 3 puntos muy sencillos, y lo primero es: el Monte de los Olivos o el Getsemaní representa un lugar
un lugar donde se desarrolla presión, donde para que el fruto de los olivos dé esa esencia, ese aceite fabuloso y de gran precio, hay que ponerlo bajo presión. Se pone en una prensa, se pone una presión fuerte hasta que extile todo ese aceite que tiene que dar. Y por eso creo que el Señor eligió el Monte de los Olivos o el Getsemaní para hacer esas últimas oraciones antes de ir a la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por dolor, cuando tenemos seres amados enfermos y no sabemos tampoco qué hacer, el Señor es aquel que se identifica con nosotros de una manera tan personal y tan particular, y es porque Él sufrió todo tipo de dolor. Él puede decir: yo conozco tu dolor, yo sé por lo que estás pasando. A veces nos gusta, cuando pasamos por los tiempos complicados, tener a alguien con quien identificarnos, y la mejor persona con la que nos podemos identificar de una manera real y de una manera total es con el Señor Jesucristo, porque Él sí que sufrió grandes cosas para alcanzar el propósito de su vida, que fue ir a la cruz del Calvario. Cuando nosotros miramos cómo Él nos fortalece en los tiempos difíciles, aprendemos. Él, cuando fue allí al monte de los Olivos, al Getsemaní, lo hizo con sus discípulos, pero Él hizo algo muy especial y me gusta mirar esos puntos sencillos. Lo primero es: iba con todos sus discípulos, pero Él dejó 8 en la parte abajo, en la falda de ese monte de los Olivos, y subió con 3 de sus discípulos, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, para más hacia adentro a ese monte, y quiso subir con ellos y les pidió que se quedaran en un punto muy cerca donde Él se retira para hacer su oración. Y Él hace una oración, una de esas oraciones más dramáticas y conmovedoras que pudo hacer el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Y una de esas oraciones fue: Señor, ayúdame, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Muchos pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles, y aunque estamos rodeados de mucha gente y hay muchas personas participando alrededor de nuestras vidas, siempre hay unos pocos que deciden caminar con nosotros. Hay unos pocos que se arrodillan con nosotros, que nos apoyan y que nos fortalecen en aquellos momentos difíciles. Siempre vamos a encontrar a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un amigo, o a veces personas desconocidas que Dios pone en el camino, porque sabe que nosotros fuimos diseñados para pasar los momentos difíciles tomados de la mano de Dios, pero apoyados también en alguien que nos rodee. El Señor Jesús se apoyó en sus discípulos en esos momentos en que sentía gran dolor y gran tristeza y gran zozobra, porque Él sabía que se iba a enfrentar a uno de esos momentos más complicados, que es la muerte. Y también sabía que resucitaba, pero como humano tenía aquellas sensaciones de tristeza y de dolor por todo lo que se venía durante esa semana. Cuando pasamos los momentos difíciles, nos apoyamos también en algunas personas que Dios pone. Y a veces los hemos olvidado, y yo quiero traer a punto eso. El Señor Jesús se apoyó en sus discípulos, aunque se quedaron dormidos por un momento, pero el Señor se apoyó en ellos en determinado momento. Nosotros también nos hemos apoyado, y a veces en esa circunstancia difícil, en ese momento en que como que nos están llevando al límite en nuestras emociones, en nuestra manera de actuar, y a veces sacan lo peor de nosotros, o lo mejor, actuamos no de una manera más correcta. Desafortunadamente, esas personas que tenemos más cerca son las que lastimamos, son las que criticamos. A esas personas que tenemos más cerca a veces las rechazamos, las ignoramos, y eso duele en el corazón. Algunos se frustran y pasan esas sensaciones que, sin darnos cuenta, por la circunstancia difícil, dañamos a los que tenemos más cerca. Y es bueno que reflexionemos hoy en esto.
¿Qué personas son las que han estado tan cerca? ¿Quién es el que ha estado orando por nosotros en los momentos difíciles? ¿Quién es el que nos tiende la mano en este momento? Y por circunstancias las que sean, hasta nos hemos olvidado de ellos. Dios quiere que siempre valoremos las personas que nos rodean y especialmente a los que están ahí en el momento difícil. Siempre tenemos a muchos en los momentos de celebraciones y fechas buenas, fechas bonitas, fechas de aniversario, de cumpleaños, de inauguraciones, pero en los momentos duros son muy pocos los que realmente caminan con nosotros. A esos el Señor hoy nos dice que los valoremos y que les recordemos siempre en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que comenzó Jesús a entristecerse y angustiarse de gran manera. Lo encuentro en Mateo 26:38 y dijo lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y orad conmigo. Yo hoy he escuchado que hay personas que se encuentran tristes, que se encuentran cuidando familiares con enfermedades crónicas muy complicadas, que se encuentran en dificultades económicas porque han perdido cosas en sus vidas, que se encuentran en momentos complicados, pero el Señor hizo algo maravilloso y el Señor lo que hizo fue que Jesús se puso de rodillas. Jesús se puso de rodillas y la pregunta es, nosotros ¿cuánto hace que no nos ponemos de rodillas frente al Señor? Jesús dobló sus rodillas. ¡Qué ejemplo tan hermoso! Él dice que dobló sus rodillas y clamó a su Padre Celestial. La pregunta, ¿cuánto hace que usted no se arrodilla en la presencia de Dios y expone todo eso que hay en el corazón, todas esas cosas que nos cargan y nos mueven en los afanes, o aún aquellas cosas que hemos olvidado poner en su presencia? Para Dios fue un momento difícil. ¿Por qué? Porque Jesús pasa de ser el creador de los cielos y de la tierra, de ser el que sostiene todo lo que produce vida, pasó de ser ese glorioso Señor creador, pasó a ser él sabía que pasaba a ser aquel que iba a ser crucificado en una cruz, en un madero, y que iba a llevar todo nuestro pecado, y que ese momento iba a ser tan difícil porque lo iba a separar de su Padre Celestial. Era lo que más le impresionaba a Dios, a Jesús, el momento en que sería separado por causa de nuestro pecado de esa comunión, de esa intimidad preciosa con su Padre Celestial, porque delante de Dios no se puede sostener con pecado. Jesús sabía que iba a pasar eso y que iba a llevar todo nuestro pecado sobre sus hombros a la cruz para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Por eso el Señor pasó angustia. Nos expresa la palabra que en ese Getsemaní su sudor fue sangre y agua. Fue tan profundo, fue tan tremenda su sensación de que iba a ir a esa cruz del Calvario y todo lo que pasaba como humano, que le dijo a Dios: Padre, pasa de mí esta copa. Pero algo que aprendo del Señor Jesucristo es que desde niño aprendió obediencia y aprendió que lo mejor que hay que hacer como humanos es terminar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Claro que ir a la cruz era una copa muy amarga, que estar separado por algunos instantes del Padre Celestial era lo más tremendo que él pudiese pasar. ¿Cómo me gustaría que nosotros reflexionáramos un poco en esta semana? Reflexionáramos qué tan cerca estamos del Padre, qué tan cerca estamos de ese Dios amado que lo dio todo en la cruz del Calvario, o si estamos muy lejos. Reflexionar, y esta es la semana de reflexión a nivel mundial, donde tomamos la decisión de volver a enderezar nuestro camino, de poner cosas en orden y tomarnos fuerte de la mano de Dios para continuar este 2021 que estamos viviendo. Me impacta cómo Jesús nos enseña y no solamente fueron palabras,
Y no digo, y está mal decir solamente palabras, porque las palabras de Jesús siempre traen vida y plenitud para nuestros corazones. Pero Él también lo hizo con todo su estilo de vida y fue a la cruz cumpliendo esa perfecta voluntad. Claro, no es fácil morir. ¿Quién cree que es fácil morir? Nadie. Morir no es fácil, aunque es un proceso natural del ser humano, pero morir no es fácil, y más cuando lo tenemos que hacer de voluntad, sabiendo que podría tener muchos años y disfrutar otras cosas. Él fue. Si Jesús fue a la cruz, ¿por qué nos cuesta tanto morir a nosotros? Si Jesús murió por nosotros y lo dio todo, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros morir? ¿Y a qué morir? Claro, si Jesús murió, nosotros también necesitamos morir. Necesitamos morir a muchas cosas. Morir para poder dar fruto. Para poder dar ese fruto que anhelamos como creyentes, se requiere morir. Se requiere que ese grano caiga en tierra y muera para que dé fruto y dé buen fruto y fruto en abundancia. Hacer la voluntad de Dios implica obediencia. Hacer la voluntad de Dios, aunque no nos guste, implica cosas importantes, entre ellas morir a nuestros caprichos primero que todo, morir a nuestro pecado para poder vivir una vida en plenitud, una vida en libertad. Morir algunas veces a nuestros argumentos, a nuestras ideologías, tantas cosas que pensamos y decimos que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero Él hoy nos dice que debemos morir. ¿Para qué? Para poder vivir en la verdad. Porque todas esas ideologías y conceptos personales a veces de la vida, del matrimonio, de los hijos, de las relaciones, de las finanzas, tantas ideas erróneas que tenemos, necesitamos morir y caminar bajo la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. Morir a tantas cosas para vivir y vivir en libertad. También el Señor quiere que pasemos por morir aquellas cosas que amamos. A veces amamos a alguien o a algunas personas, o amamos cosas. ¿A qué morir? Que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan, o que nos apartan de Él de una manera fuerte. Aún hasta podríamos perder la salvación. Yo lo viví cuando era muy joven y tuve que morir a una relación que me anclaba al pecado y a la muerte. Cuando lo hice, así como dice la palabra, que el morir es ganancia. El Señor transforma mi vida y me da un rumbo donde he visto solamente la luz, la verdad y la justicia y el favor de Dios. Y en los momentos complicados he visto cómo Él me toma de su mano y me levanta y me sostiene. Morir a muchas cosas que amamos, pero que a Dios no le agradan, para poder vivir en plenitud y vivir en libertad, vivir en la luz y no en las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él modeló ir a la cruz, y en ese Getsemaní, antes de subir a esa cruz, allí en el Getsemaní lo dio todo hasta que sudó y lloró lágrimas de sangre y de agua. Lo dio todo de su vida y de su alma y de su cuerpo, para que nosotros aprendamos a hacer su perfecta voluntad y también a morir. Morir es importante, porque cuando morimos es que viene el cambio, y cuando hay cambio empezamos a dar el fruto del Espíritu Santo que Dios anhela en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, en todas las decisiones que tomamos, en nuestro diario vivir. Dios quiere que vivamos dando fruto de manera continua, de la mano del Señor y atentos a la luz de su palabra. Hubo un momento en que los discípulos dormían. Me gusta esto. Cuando Él baja de la oración, ve a sus discípulos dormir. Y cuando los ve dormir, dice aquí en Lucas que dormían por tristeza. Nosotros criticamos mucho a veces la gente cuando está triste o cuando está deprimida. Pero los discípulos sabían a qué se estaban enfrentando. Los discípulos sabían, aunque no lo entendían completamente, aunque no tenían esa revelación total, completa, de que Jesús necesitaba ir a la cruz del Calvario. Ellos sabían que Jesús iba a morir. Ellos sabían que se enfrentaban a un momento complicado, pero que llegó tristeza a sus corazones.
Hay momentos en que no sabemos cómo enfrentarnos a las dificultades, a los momentos, a la tristeza, porque la tristeza, ¿qué produce en nosotros? La tristeza produce a veces sueño, la tristeza trae depresión, la tristeza trae la pérdida de la perspectiva de nuestras vidas. La tristeza es fuerte y el Señor Jesús, cuando nos sentimos tristes, cuando viene la depresión, cuando nos sentimos atrapados como en una cueva y no sabemos cómo salir o cómo resolver ese problema, Dios nos da aquí un secreto y el primero es descansar. Increíble. Uno siempre cuando piensa que es hacer y correr y Dios dice no, lo primero es descansen un momento y levantémonos, duerman un poco, descansen porque ya se acerca el que me entrega, lo dice sus sagradas escrituras. Él nos enseña primero que todo a descansar y segundo a orar. Todo el tiempo, en esta sola porción de la palabra, 5 veces usa la palabra de oración en diferentes tiempos, pero le dice a sus discípulos, orad para que no caigan en tentación. Él sabía que iban a pasar cosas difíciles, porque fue una semana terrible para los apóstoles, para todos los seguidores y también para Jesús. Pero el final, como siempre, los finales en el Dios Todopoderoso son finales gloriosos. El Señor Jesús nos enseña a descansar y a orar para retomar nuevas fuerzas. ¿Por qué orar? Porque allí cuando oramos, Él nos revela, Él nos muestra soluciones. Porque es allí cuando oramos, cuando comprendemos que hay otras personas que tienen cosas más difíciles de lo que pudiésemos pasar nosotros. Porque allí cuando oramos es cuando entendemos lo importante que somos en las manos de Dios. Cuando nosotros clamamos y oramos y cuando le buscamos, como lo hizo Jesús, buscándolo en ese monte de los olivos y derramando nuestro corazón, comprendemos algo fabuloso, y es que usted y yo seguimos siendo las manos de Dios. Una vez escuchaba a un gran hombre que enseña de Dios decir que somos las manos de Dios. Sí, allí comprendemos que somos las manos de Dios, que somos esas manos de Dios, que no tenemos que dejar de ser generosos y ayudar de manera generosa al que lo necesita, que somos la boca de Dios y que en nuestra boca siempre tiene que haber una palabra de aliento, una palabra de ánimo para todo aquel que está cargado, cansado, desesperanzado. Son días que la gente vive cosas difíciles. Encuentro familias enfrentando grandes retos, enfrentando grandes frustraciones, enfrentando grandes momentos que ni siquiera se sabe cómo solucionarlo. Yo misma quiero compartir con ustedes el día de hoy que he estado visitando con mi familia, que hemos pasado momentos complicados, y en este tiempo hay situaciones tan difíciles que algunos han actuado de una manera inesperada. Sorprendente, otros están frustrados, otros no sabemos ni siquiera cómo manejarla, porque los tiempos son difíciles y estoy viviendo con mi familia tiempos difíciles, que hay momentos en que ni yo misma sé cómo es que los voy a manejar y me agobian, pero he encontrado siempre en el Señor. Si Él, cuando fue al Getsemaní, por eso esta palabra me ha tocado bastante, porque cuando Él fue al Getsemaní y pudo llorar y derramar su corazón y decirle al Padre Celestial, Padre bendito, no quiero ir, no quita de mí esta copa tan amarga, pero si es tu voluntad, ayúdame a cumplirla. Igual, cuando vamos al Señor, encontramos en esas fuerzas y Él nos ayuda a encontrar una solución. Cuando digo que somos las manos de Dios en los momentos difíciles, no lo olvidemos. Somos las manos de Dios, y en lugar de a veces convertirnos en ese problema, en lugar de poner más dificultades a las dificultades que ya tenemos, convirtámonos en los que traen la solución, convirtámonos en los que traen la luz, convirtámonos en los que dan el consejo preciso, convirtámonos en los que se involucran y ayudan al otro, aún con nuestros recursos.
tenemos que mirar como lo hizo Jesús. Y lo más grandioso es que Jesús sí fue a la cruz y murió, y lo sabemos, porque eso es lo que es la historia, y eso es lo que marca y es nuestro fundamento, que tenemos a un Dios vivo. Y Él allí en la cruz logró entregarnos a nosotros la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todas las cosas, lo dice el Señor Jesús. Hoy, lo más importante que el Señor nos quiere dar es que en este tiempo nos anima, que si estamos pasando por cosas difíciles, que si está usted en una lucha de algo que parece imposible de resolver, Él nos anima y nos exhorta a seguir luchando. Nos dice de una manera preciosa: levántense, sigan luchando, no desmayen, porque yo estoy contigo. Dios ha prometido en tantas promesas su fidelidad y caminar con nosotros. Y hoy a usted y a mí, porque yo también necesito oír qué me dice Dios hoy. Y Él me dice: sigue luchando, levántate, sigue luchando, porque hay siempre una puerta abierta. Porque siempre que una puerta se cierra, se abrirá una ventana. Porque el Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario, y solo basta creer y cumplir con todos esos mandamientos y enseñanzas que Él nos lleva. Oremos a Dios. Son tiempos de reflexión, tiempos de orar, tiempos de reconocer. Me daba tristeza, escuchaba ayer a una joven que ha tenido que ayudarme con un dolor de espalda y me ha estado trabajando con terapias. Me decía que estaba muy sorprendida de ver que hay gente que ha pasado cosas difíciles durante 2020, 2021, que ha pasado enfermedades fuertes, pero que aún así, después de que las superan, no han cambiado sus corazones, sino que han estado más endurecidos. Y ella me decía que sentía tristeza por esto. Y compartíamos sobre cómo vemos las personas en el antes y en el después de todo lo que hemos vivido. Porque no solamente ha sido el COVID-19, han sido circunstancias de toda índole. Si algunos pasaron del ámbito de salud, otros pasaron en la economía, otros pasaron en sus trabajos, otros en sus hijos, otros sus hogares. Es decir, han sido de toda índole. Pero lo que quiero que reflexionemos esta semana es que no empecemos, que no termine la Semana Santa, que no termine sin reflexionar, y no solo reflexionar, sino sin dar pasos de obediencia como los dio Jesús. Si tiene que renunciar a algo, renuncie. Si tiene que apartarse de algo, apártese. Si tiene que cumplir un mandamiento que todavía no ha cumplido delante de Dios, cúmplalo. Guarde su corazón para el Señor, porque no hay mayor lugar, no hay mayor regalo, no hay mayor satisfacción que saber que caminamos de la mano del Señor, y que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo extenso, ni ángeles, ni principados, nada podrá separarnos del gran amor de Dios. Algo maravilloso que me enseña también en esta palabra es que el Señor Jesús, cuando estuvo tan débil frente a su oración, cuando sudó sangre y agua totalmente, el Padre Celestial le envió a un ángel que lo fortaleciera y lo ayudara a pasar este tiempo tan difícil. Es importante como Dios nos enseña también que hay ángeles y que están a nuestra disposición, que los pidamos. A veces ni siquiera pedimos los ángeles. Y los ángeles por allá todos aburridos sin tener que hacer, porque nosotros no somos capaces de pedir que nos sean enviados a ayudarnos en la circunstancia y a fortalecernos. Hoy yo sé que hay personas que necesitan fortalecerse en el Señor. Pida a ese ángel. Y yo le digo a Dios: Señor, envía a ese mismo ángel que te levantó y te fortaleció para pasar y llegar hasta la cruz y terminar bajando ese infierno, tomando esas llaves del Hades y de la muerte y resucitando de manera gloriosa. Tuvo que haber sido una fortaleza sobrenatural. Si hoy usted necesita esa fortaleza,
pues pida ese ángel, porque Dios lo tiene a disposición para todo aquel que lo pida. Todos tenemos, hay miles de ángeles, así que no olvidemos que hay ayudadores en nuestras vidas y también ellos son los ángeles. Y especialmente en cada uno de nosotros está la presencia del Espíritu Santo, quien nos fortalece, nos levanta y nos guía y nos revela el camino a seguir. Vamos a orar. Padre amado, primero que todo en este momento, yo quiero orar delante de tu presencia y quiero pedirte por todas aquellas personas que en los momentos más difíciles de mi vida me han tendido su mano y me han ayudado con palabras de aliento, me han ayudado con recursos o no me han abandonado en los tiempos más oscuros de mi vida. Dios, hoy te damos gracias por ellos. Y yo te pido perdónanos, Señor, porque muchas veces rechazamos a ese hijo que está ahí, ayudándonos a levantarnos cuando estamos enfermos, ayudándonos en los diferentes problemas, a ese hermano, a ese esposo, a ese vecino, a ese amigo, y a veces terminamos maltratándoles. Perdónanos, oh Dios, perdónanos y enséñanos a amar cada día más a aquellos, Señor, que han estado con nosotros en aquellos momentos tan difíciles. Dios de la gloria, también te clamo en esta mañana que seas tú enviando esos ángeles que necesitamos para que nos fortalezcan y poder continuar aquellas pruebas, aquellos momentos, aquellos que estamos bajo presión y necesitamos que el ángel venga y nos fortalezca para poder cruzar estas pruebas, enviándolos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. También oro, Dios, porque podamos seguir sirviéndote. Permite que podamos seguir sirviéndote, seguir siendo tus manos, tus ojos, tu boca, seguir sirviendo de las diferentes maneras a aquel que necesita. Dios, reconocemos que aunque estemos pasando cosas difíciles, hay personas que están pasando cosas aún peores, más fuertes, llevando cargas más pesadas. Permítenos ser tus manos para ayudarles, Dios de la gloria, y también para involucrarnos en las diferentes necesidades. Amado Dios, hoy entrego esta mañana y entrego esta semana, que sea una semana de verdadera reflexión. Siempre que hablamos y empezamos esta semana, como el Día de Ramos, hablamos de tu entrada triunfal, pero se nos olvida que tenemos que estar listos y reflexionar porque tú pasaste por mucho dolor y nosotros no quisiéramos pasar por nada, porque tú hiciste cosas maravillosas para que nosotros tuviésemos cambios profundos. Ayúdanos, Dios, en esta semana a reflexionar y hacer los cambios más profundos que transformen nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécenos y muéstranos el camino, la verdad y la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy doy gracias por su atención. Muchas bendiciones y les espero en el próximo episodio. Un abrazo para todos, les amo mucho en el Señor y espero vernos pronto. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.